Bienvenidos a un nuevo video de la serie de mecánica clásica. En este video estudiaremos el problema de dos cuerpos sometidos a la interacción gravitacional o en general a un potencial que dependa de la distancia. Veremos cómo reducir un problema de 6 grados de libertad a un problema de únicamente 2 grados de libertad y hacerlo matemáticamente manejable. Este, por supuesto, fue el problema que le permitió a Newton describir el sistema solar. En este video consideraremos dos masas, M1 y M2, cuyos radiovectores son R1 y R2 a partir de un origen cualquiera. Como son dos partículas que se pueden mover en 3 dimensiones, el número de grados de libertad es 3 veces el número de partículas que haya, me da 6. En estas coordenadas, R1 y R2 son las 3 componentes de R1 y las 3 componentes de R2, de tal forma que el lagrangiano que describe la evolución física de ese sistema depende del vector R1, el vector R2, la derivada del vector R1, es decir, la velocidad de la partícula 1, la velocidad de la partícula 2. Y por tanto, tiene las 6 coordenadas son x1, y1 y z1 de la partícula 1 y x2, y2 y z2 de la partícula 2, por ejemplo. Como este es un sistema newtoniano clásico, su lagrangiano es la energía cinética menos potencial. En estas coordenadas, la energía cinética de la partícula 1 es esto, la energía cinética de la partícula 2 es esto, y hay un potencial de interacción entre uno y otro que depende del módulo del vector R2 menos R1, que es este vector que va desde aquí hasta aquí. La simetría de mi problema y la propia descripción variacional de mi sistema permite reducirlo a un sistema de 2 grados de libertad. El sistema de dos partículas está aislado. Las simetrías de traslación temporal, traslación espacial y rotaciones aplican para nuestro sistema porque no hay más nada en el universo que los afecte. La invariancia bajo traslaciones temporales, recordemos que es considerar este sistema en este momento o considerarlo en este otro momento, un poquito desplazados. Como nada puede depender de t, el lagrangiano no puede depender explícitamente de t, es invariante bajo traslaciones y como consecuencia se conserva la energía mecánica. Igual podemos considerar el sistema en este lugar, en este sitio donde está, o considerarlo desplazado una cierta cantidad, de tal forma que el momento lineal total de mi sistema se conserva también. Por último, el sistema es rotacionalmente invariante. Yo puedo considerar este sistema o este sistema. No hay ninguna referencia en el universo como una consecuencia de la invariancia bajo rotaciones, es decir, de la isotropía, se conserva el momento angular. Estas tres cantidades sirven para reducir el número de grados de libertad y hacer la descripción mucho más sencilla. Conviene hacer un cambio de sistema de coordenadas. De las coordenadas R1 y R2 originales, que son este vector R1 y este vector R2, yo voy a pasar a unas nuevas coordenadas rojas, R grande y R. R grande es la posición del centro de masa, un punto característico que lo sabemos definir. Y la otra coordenada es el vector R. Si yo conozco R pequeña, el vector que va de la 1 a la 2, y conozco el centro de masa, yo sé dónde está mi partícula 1 y sé dónde está mi partícula 2 con la misma confiabilidad con que la sé desde este origen si conociera R1 y R2. Entonces, técnicamente nosotros lo que vamos a hacer es un cambio de coordenadas, de las coordenadas R1 y R2 a las coordenadas R grande, R del centro de masa, y el vector relativo. El vector R está definido como es usual por esta cantidad, y el vector relativo que va de la masa 1 a la masa 2 es el vector R2 menos R1. Claro, para hacer mi transformación de coordenadas, a mí no me sirve demasiado las nuevas coordenadas en términos de las viejas, sino al contrario, las viejas en términos de las nuevas. De modo que yo debo invertir esta relación. Y haciendo algo de matemáticas, invertir esta relación da como resultado que los vectores viejos R1 y R2 se expresan en términos de los vectores nuevos R grande y R pequeña a través de estas relaciones. Si yo derivo respecto del tiempo esta cantidad, V1 es la derivada de R1 del lado izquierdo y la derivada del lado derecho va a ser la derivada de R, que lo vamos a llamar V mayúscula, y la derivada de R pequeña, que lo vamos a llamar simplemente V. Yo debo expresar el lagrangiano anterior en términos de las nuevas coordenadas.
simple sustitución me va a quedar que el lagrangiano, ahora en términos de las nuevas coordenadas, R pequeña, R grande, V pequeña y V grande, es esto que está aquí. La cantidad M que hemos señalado aquí, que se conoce con el nombre de masa reducida, tanto la vamos a escribir en este momento, y esta cantidad se le conoce con el nombre de masa reducida. La variable R grande es cíclica, es decir, no aparece en el lagrangiano, pero sí aparece su velocidad. Cuando eso ocurre, eso significa que no hay fuerzas asociadas o interacciones asociadas con R grande, y por tanto la cantidad de movimiento asociado con esto, el momento correspondiente, el momento canónico correspondiente a la variable R, se conserva. Efectivamente, si ustedes las ecuaciones de Euler-Lagrange para R la escriben, lo que va a quedar es que la derivada de L respecto de V es constante y la derivada de L respecto de V es la suma de las masas por la velocidad del centro de masa, y ese es el momento total. Eso es constante. Eso lo que quiere decir es que con movimiento rectilíneo y uniforme. Y eso lo que quiere decir es que el centro de masa es un sistema inercial, simplemente porque las fuerzas internas se anulan entre ellas y no hay fuerzas externas porque el sistema está aislado. Entonces nosotros podemos elegir como origen, tomando en cuenta que la velocidad del centro de masa es constante, R igual a 0. Nos montamos en el centro de masa, y cuando nos montemos en el centro de masa vamos a ver a una masa en una dirección y a la otra masa en la dirección opuesta. Efectivamente, si elegimos como origen el vector R, que se va a hacer ahora el origen, vemos a esta masa en esta dirección y a la otra masa en esta otra dirección. Y R1 puede ser calculado a través de la fórmula anterior, a través de esta fórmula, simplemente haciendo R igual a 0 aquí, R igual a 0 aquí, obtenemos R1 y R2. Y R1 resulta ser esta cantidad y R2 resulta ser esta otra cantidad. Y por tanto, mi sistema ahora, en vista de que V es constante, todo ese término yo lo puedo anular, porque un término constante en el lagrangiano es prescindible, es una derivada total. Entonces utilizo la invariancia utilizo la invariancia de calibre para escribir mi lagrangiano simplemente como el término cinético correspondiente a la masa reducida y el término potencial. Y observe que este lagrangiano es rotacionalmente invariante. ¿Por qué? Porque V es un producto escalar y los productos escalares no cambian bajo rotaciones. Y R igualmente es un módulo. La distancia entre la partícula R1 y R2, la distancia entre estas dos partículas es la misma así que así. Eso no quiere decir que las partículas estén girando en órbitas cerradas, sino que si yo este sistema lo roto traslacionalmente, la evolución del sistema aquí va a ser lo mismo. El vector R, que se va a hacer ahora el origen, vemos a esta masa en esta dirección y a la otra masa en esta otra dirección. R1 puede ser calculado a través de esta fórmula, simplemente haciendo R igual a 0 aquí, R igual a 0 aquí, obtenemos R1 y R2. Y R1 resulta ser esta cantidad y R2 resulta ser esta otra cantidad. Y por tanto, mi sistema ahora, en vista de que V es constante, todo ese término yo lo puedo anular, porque un término constante en el lagrangiano es prescindible, es una derivada total. Y observe que este lagrangiano es rotacionalmente invariante. ¿Por qué? Porque V es un producto escalar y los productos escalares no cambian bajo rotaciones. Y R igualmente es un módulo. Mi lagrangiano no depende de ninguna dirección, es invariante bajo rotaciones, se conserva el momento angular. Y aquí está, el momento angular es este vector M que él no puede cambiar ni en tamaño, ni en dirección, ni en sentido. Él tiene que estar siempre en esta dirección que le elegí vertical por razones de comodidad. De modo que mi partícula está obligada a moverse en este plano. Y en este plano yo puedo erigir un sistema de coordenadas polares con respecto a las cuales este lagrangiano se exprese de esta manera. Introduje coordenadas polares, este es el término cinético y este es el término potencial. Otra manera de ver eso es que este lagrangiano no depende de phi. De nuevo ahora phi es una coordenada cíclica.
aparece la derivada de phi, la velocidad angular, pero no aparece el ángulo. Eso lo que quiere decir es que si yo derivo L respecto de phi, me da 0. Y por tanto, la derivada de P teta respecto del tiempo, el lado izquierdo de las ecuaciones de Lagrange tiene que ser igual a 0 y por tanto esta cantidad es constante. Esta cantidad efectivamente es el vector M, la única componente del vector M. Si ustedes calculan para este lagrangiano el momento angular, que resulta ser esta cantidad que está aquí, esta cantidad es el vector M considerado de la manera tradicional, R cruz P. Lo que pasa es que R cruz P uno puede hacer el cálculo en coordenadas cartesianas y luego pasa de cartesianas a polares y le va a dar este mismo valor. La otra ecuación de Euler-Lagrange, la ecuación para R, es esta ecuación que está aquí. Esta es la ecuación de Euler-Lagrange para R y esta es la ecuación de Euler-Lagrange para θ. De esta ecuación nosotros podemos despejar phi punto y phi punto es esta expresión que está aquí. Si ustedes sustituyen phi punto en este valor, tengo esta ecuación. En otras palabras, las dos ecuaciones de Euler-Lagrange ahora son dos ecuaciones, en principio de segundo orden, pero recuerden que esta ya está integrada y la integral es h, para obtener el ángulo en función del tiempo y la distancia al origen en función del tiempo. Vean, al origen de mi sistema de coordenadas, es decir, al centro de masa. Una vez que tenga eso, puedo escribir, el tiempo va a aparecer aquí paramétricamente, tener phi de t y r de t significa tener r de phi. El cálculo en general no lo podemos hacer, yo no he especificado hasta ahora el potencial U. Si el potencial U es menos una constante entre r, tengo el potencial kepleriano. Una vez que uno tenga esta solución, uno tiene que devolverse a sus variables originales. ¿Quién es R1 y quién es R2? Recuerden que lo que nosotros hicimos fue un problema ficticio de una partícula ficticia que tiene masa reducida. Bueno, eso es todo por los momentos. Hemos analizado un caso muy importante. Vean cómo las simetrías de mi sistema permite reducir de 6 grados de libertad a 2 grados de libertad y hacer el problema matemáticamente manejable. Eso es todo. Repitan los cálculos, por favor, que no se quede ninguna duda y nos vemos en el próximo video.